Bueno gente, en este video vamos a estar hablando un poco de una pelea que ocurrió ya hace como 3 semanas más o menos. Una pelea de boxeo, ¿no? Que pasó entre Gervonta Davis y Ryan García. Recuerden que esto fue una pelea que conmocionó mucho el mundo de lo que es el boxeo antes de que ocurriera. Había muchísimas expectativas, muchas personas creían que iba a ganar uno, muchas personas creían que iba a ganar otro. Yo personalmente estaba con los que pensaba que iba a ganar directamente Gervonta Davis. Porque es un peleador que estaba mucho más preparado, es un peleador que tiene... Digamos que a pesar de que menos peleas que Ryan García, tiene mucha más experiencia combatiendo a peleadores mucho más experimentados que Ryan García. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista creía que Gervonta Davis iba a ser una pelea mucho mejor de la que iba a ser Ryan García. Pero en este video vamos a tocar el tema desde un punto de vista diferente. Vamos a estar hablando un poco sobre las declaraciones que hizo un peleador, o sea, un campeón también en el boxeo, un campeón de peso pluma en este caso, que es un campeón cubano, un campeón mundial, que ganó hace muy poco frente a Isaac Dogboe. Les estoy hablando de Robeisy Ramírez y es un peleador que ya lleva un récord bastante importante dentro de su carrera como boxeador profesional. Lleva 12 victorias, una sola derrota y fue en su debut, o sea, la derrota que sufrió fue directamente en su debut. Luego gana 12 victorias consecutivas y de esas 12 victorias consecutivas, 7 de ellas fueron por la vía del knockout. Y como ustedes saben, ya en el peso pluma es un poco más complicado llegar a dar un KO. Son peleas que son más cerradas, que se llevan un poco más a lo que son las tarjetas de los jueces. Y bueno, pero en este caso, pues quiero tocar el tema de que él estuvo declarando, de que Robeisy Ramírez estuvo declarando que desde su punto de vista Ryan García dimitió. O sea, que él se rindió dentro de la pelea. Que él podía haber seguido, que él podía continuar peleando, pero que simplemente él decide rendirse, decide no continuar con la pelea. Cuando le hacen esa cuenta de protección, después de ese gran golpe, desde mi punto de vista, que conecta a Gervonta Davis a las costillas, en lo que es la parte del hígado, pues por un lado pudiéramos pensar que fue un golpe fulminante y por otro lado pudiéramos pensar que no. Pudiéramos pensar que le dio tiempo a levantarse a Ryan García. Porque como ustedes recuerdan, el árbitro le hace el conteo de protección y pues cuando estaba llegando al número 9, número 10 ya prácticamente, cuando dice el número 9, entonces Ryan García comienza a levantarse pero despacio. Entonces esto es lo que nos deja pensar, y luego por supuesto lo vemos como caminando normal, etcétera, nos deja pensar de que se rindió en la pelea. Y precisamente toco el tema de Robeisy Ramírez porque es un peleador, como les digo, que ya es profesional, que tiene 13 peleas dentro del boxeo profesional, una perdida y 12 peleas consecutivas ganadas, incluyendo el título por el campeonato mundial del peso pluma. Y es un peleador que lleva mucho tiempo peleando en lo que es el boxeo, debido a que él como peleador amateur, cuando estaba directamente en Cuba, pues tenía que hacer muchísimas competencias como amateur, viajó a muchísimos lados del mundo, a México, etcétera, y pues es un peleador con un averaje bastante grande de peleas dentro de su repertorio. Claro, peleas como amateur y directamente como profesional pues solamente son 13, pero que ha demostrado que tiene calidad. Por lo tanto, el punto de vista de este peleador pues es a tomar en cuenta. No es alguien que esté hablando de así porque sí, no. Es un peleador que tiene experiencia en el boxeo y que él comprende cuando un peleador recibe un verdadero golpe fulminante y cuando no lo hace. Entonces precisamente él estuvo diciendo en esa entrevista que le estuvieron haciendo, que le preguntaron directamente qué creía él sobre esta pelea entre Gervonta Davis y Ryan García. Si es verdad que Ryan García pudo haber seguido peleando. Él dijo que sí, que él pudo haber seguido peleando, pero, y fíjense bien qué interesante esta parte, él dice que si él seguía peleando, o sea que si Ryan García optaba por levantarse y continuar peleando, que muy probablemente el KO que le iban a dar iba a ser mucho peor. Entonces, desde su punto de vista, él dice como, ok, Ryan analizó qué es lo que estaba pasando hasta ese momento en la pelea, hasta ese séptimo asalto, creo que fue el séptimo asalto que lo terminan noqueando, ¿no? Porque al final de cuentas es un KO igual, pero más bien un TKO, porque le hacen la cuenta de protección completa, le hacen los 10 segundos de protección completo, que así es como funciona en el boxeo, y el árbitro pues decide parar la pelea porque ya no puede continuar el boxeador. Por lo tanto, Ryan García parece que estaba sintiendo a partir de ese segundo asalto, que recuerden que recibe un gran golpe a la cara y recibe directamente un knockdown. Él a partir de ese asalto como que empieza a bajar un poco más la intensidad, ¿ok? Que precisamente son las cosas que estuvo hablando un poco Robeisy Ramírez. Él dice como que Ryan García entra demasiado agresivo en el primer asalto, empieza a tirar golpes y por supuesto Gervonta Davis empieza a cubrirse un poco más, a reservarse un poco más para buscar el hueco. Y precisamente encuentra ese hueco a partir del segundo asalto. Ya cuando Ryan García está tirando un poco más y él siente
que ya no le está haciendo daño o que directamente desde el primer asalto no estaban siendo lo suficientemente efectivos los golpes que estaba tirando García, pues entonces Gervonta Davis opta por ir a buscar la pelea, por buscar ese hueco, enganchar ese golpe que le dio y pues lo tira a la lona, y de ahí para arriba, o sea, a partir de ese segundo asalto hacia el séptimo, que es cuando lo noquea, pues ya prácticamente es una pelea un poco más tirada hacia el lado de directamente Gervonta Davis. ¿Qué pasa aquí? Robeisy estuvo diciendo de que muy probablemente ese corte de peso que hizo Ryan García, o sea, esa cláusula que tuvo que firmar, que tuvo que cumplir para hacer la pelea, para llegar a concretar la pelea, que era la cláusula de rehidratación, de que él no podía pesar más, o sea, ni él ni Gervonta Davis, ninguno de los dos podía pesar luego del pesaje oficial, ¿ok? Ellos no podían, al día siguiente, al día de la pelea, cuando rehidrataran, no podían pesar más de 10 kilos, por lo tanto no podían hacer un rebote, o sea, un buen rebote de peso. Ustedes saben que siempre muchos peleadores, en general bastantes peleadores, no pelean en una división en la cual ellos estén con el peso habitual, caminando en el peso habitual. No, casi siempre los peleadores optan por estar en una división inferior al peso que ellos normalmente caminan, para hacer precisamente un corte de peso que puede ser un arma de doble filo. Porque si bien logras hacer un corte de peso bueno, si logras rebotar bastante, pues a la hora de que los dos peleadores tienen más o menos las mismas habilidades o más o menos el mismo entrenamiento, etcétera, o que son capaces de hacer más o menos las mismas cosas, pues en este caso lo que es el peso influye bastante. Sin embargo, cuando hay una diferencia abismal de técnica, ¿no?, de estrategia de pelea, etcétera, pues en este caso no influye tanto el peso. Pero en el caso de Gervonta Davis y Ryan García, pues Gervonta Davis le puso esta cláusula de rehidratación, de que no podía hacer un rebote de peso de más de 10 libras, porque él sabía la pegada que tiene Ryan García. Ryan García, cuando hace un buen corte de peso, cuando hace un buen rebote, sabe Gervonta Davis y el equipo completo de Gervonta Davis que Ryan García, a pesar de que no tiene la experiencia contra peleadores tan buenos como sí la tiene Gervonta Davis, que es otro que también tiene una pegada bastante buena, bastante fuerte, bastante contundente, pues que Ryan García tiene también una buena pegada. Y Gervonta Davis sabía esto, el equipo de Gervonta Davis sabía esto, y por lo tanto le ponen esa cláusula de rehidratación para evitar que él vaya con digamos que una ventaja en ese aspecto de la pelea, en lo que es el peso. Por lo tanto, deciden, pues esto, ¿no?, la cláusula de rehidratación, y bueno, Ryan García la cumple al pie de la letra, y por esto es que tenemos la pelea. Pero, ¿qué pasa con esta cláusula, no? ¿Qué pasa con no hidratarse bien, con no rehidratarse bien, con no regresar todo ese peso de más, o todo ese peso que cortas, todo ese peso que pierdes para marcar en la báscula, para marcar la división en la cual vas a pelear? ¿Qué pasa cuando tú no te rehidratas bien? Bueno, pues una de las cosas que pasa es, número uno, no vas a estar tan activo como antes, no vas a tener la misma condición física que tienes normalmente, eso es un dato muy importante. Dos, los golpes que tú tiras no van a tener la misma potencia que tienes cuando estás bien hidratado. Número tres, lo que es la asimilación de daño, lo que es la asimilación de los golpes, pues no va a ser igual. Tenemos el caso, por ejemplo, extrapolando esto a lo que es la UFC, lo que es la MMA, que es el caso de que yo hablo más en este canal, pues directamente el caso que pasó con Alex Pereira, con esos dos golpes que le hace Israel Adesanya, que lo termina noqueando fulminantemente. Muy probablemente esos dos golpes no lo hubieran afectado tanto si él estuviera pesando un poco más, o si directamente no hubiera hecho el corte tan agresivo que hace para marcar las 185 libras y luego rebotar. Si directamente él tiene que cortar un poco menos de peso, pues quizás esos golpes los hubiese asimilado mucho mejor de lo que lo asimiló. Entonces, regresando al tema de Gervonta Davis contra Ryan García, Robeisy dice que Ryan García, pues al no sentir que estaba siendo capaz de pegar con suficientemente fuerza como para tumbar a Gervonta Davis, y que él estaba recibiendo unos golpes que lo estaban haciendo resentirse bastante, pues él cuando recibe ese golpe en las costillas, número uno, siente el dolor, se sienta, ¿no? Porque pues eso mismo, no tiene la misma capacidad de asimilación de daño que como la tiene cuando se rehidrata bien. Por lo tanto, a partir de ahí él dice, ok, me están haciendo daño, luego voy a estar un poco más pendiente a ese lado, voy a bajar un poco más mi guardia para cubrirme lo que es el hígado,
porque muy probablemente Gervonta Davis iba a seguir buscando esa zona del cuerpo y entonces iba a dejar lo que es la cara desprotegida. Y por lo tanto, cualquier volado, cualquier gancho a la cara, pues iba a conectar bien y lo iban a dejar frío, lo iban a noquear, lo iban a aplastar con un KO. Por lo tanto, él piensa, ¿no?, desde el punto de vista de Robeisy, pues que la pelea, si continuaba, si él se levantaba, pues que la cosa iba a ser peor y que iba a ser finalizado de una manera verdaderamente fulminante. Por lo tanto, él decide dejar la pelea ahí y como todos vieron, pues él continuó muy normal. Hizo la conferencia de prensa posterior a la pelea y como ustedes saben había un lío con que si uno se iba a quedar con la bolsa, el que ganara con la bolsa completa del otro, etc. Al final pues no es así. Gervonta Davis dice que no hay problema, que él se puede quedar con el dinero, etc. Entonces es bien interesante todo esto. ¿Qué pasa con estas cláusulas? Yo creo, desde mi punto de vista, que concuerdo con lo que está diciendo Robeisy. Yo concuerdo con esto, que un peleador no puede estar firmando este tipo de cláusulas. Por supuesto, en este caso, pues el que tenía las de ganar en cuanto a dinero, etcétera, el que tiene mejor promotora y todas estas cosas, pues es directamente Gervonta Davis. Es el tipo que mueve más dinero. Por lo tanto, Ryan García tenía que aceptar ciertas condiciones en la pelea para llegar a pelear en ese caso, para ganar una buena suma de dinero. Aunque a pesar de que iba a perder toda la bolsa en el caso de que perdiera, ¿no?, en caso de esta apuesta que hicieron, al final no todo termina bien. Pero desde mi punto de vista, en caso de que se haga una revancha en un futuro, ¿ok?, él debería pujar un poco más por no hacer este tipo de cosas y directamente aprender de esos errores, aprender un poco más de lo que se mostró en esa pelea. Creo que le falta mucho a Ryan García si lo comparamos directamente con Gervonta Davis. Le falta mucho. Creo que es un peleador desde sus propias palabras que él dijo en la conferencia de prensa posterior a la pelea, un poco indisciplinado. Creo que no tiene la misma disciplina que tiene Gervonta Davis y eso es algo que él tiene que aprender. También vimos un poco lo que pasó con su entrenador, etcétera. Vimos que lo abandonó ya después en la conferencia de prensa y luego pues estuvo hablando una serie de cosas como que Ryan García no se deja entrenar, etcétera. Entonces creo que es un peleador, creo que es un joven que necesita un poco más de, digamos que de guía, ¿no? Creo que se tiene que adaptar un poco más, creo que tiene que entender un poco más a los entrenadores, hacer un poco más de caso y comportarse un poco más disciplinado, entrenar un poco mejor, yo qué sé, pues tiene que arreglar muchas cosas en su juego de boxeo, porque sí es muy bueno, pero pudiera mejorar mucho más. Creo que tiene el potencial para mejorar mucho más y el mismo Robeisy estuvo hablando de eso. Creo que él tiene que mejorar mucho. Incluso Ryan García acepta que no es un peleador tan disciplinado como lo es Gervonta Davis. Él debería mejorar mucho. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. Solo quería hablar un poco sobre lo que dijo Robeisy y mi opinión, que concuerdo totalmente con lo que dijo Robeisy Ramírez. Creo que él no podía continuar con esa pelea. Fue muy inteligente en no continuar con esa pelea, desde mi punto de vista, porque hubiese sido peor, iban a noquearlo mucho peor. Así que yo lo voy a dejar por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.